Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre tenemos el té más caliente, los secretos más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido sea. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros dramas, romances y, bueno, de todo un poco. Hoy vamos a desenmascarar los secretos mejor guardados de la farándula turca. Hoy prepárense porque la taza de té está hirviendo a borbotones. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, el título lo dice todo, vamos a hablar de lágrimas, de culpabilidad y de drama en el set. ¿Qué pasó realmente entre estos dos bombones? ¿Por qué Hande fue vista llorando desconsoladamente? ¿Y qué papel jugó Kerem en todo este embrollo? ¿Fue él el villano de esta telenovela en la vida real? Agárrense fuerte porque este chisme viene cargado y con revelaciones explosivas que cambiarán la forma en que veían a esta pareja dorada. Prepárense para un viaje al corazón del escándalo, un viaje lleno de giros inesperados y verdades ocultas. Para los que no estén tan al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Sen Kalkap, traducida al español como Love is in the air. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. Era como si la chispa del amor se hubiera encendido incluso antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Interpretaron a Eda Yldz y Serkan Bolat, una pareja con una relación al principio complicada, llena de malentendidos y desafíos, que poco a poco se fue transformando en un amor de cuento de hadas. Un amor que parecía escrito en las estrellas, un destino inevitable que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La audiencia se enamoró perdidamente de su historia, de sus miradas cómplices, de sus peleas apasionadas. De todo. Cada episodio era un festín para los sentidos, una montaña rusa de emociones que te dejaba con ganas de más. Y claro, como suele pasar en estos casos, la ficción traspasó la pantalla y se coló en la vida real. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem se hicieron cada vez más fuertes, alimentados por miradas robadas, sonrisas tímidas y gestos cariñosos fuera del set. Los fans estaban enloquecidos, analizando cada detalle, buscando pistas en cada publicación en Instagram, en cada entrevista, en cada gesto. Cada movimiento era interpretado como una señal, una confirmación tácita de lo que todos sospechaban. Y finalmente, ¡boom! Lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. El sueño de muchos se había hecho realidad. La fantasía se había convertido en realidad y el mundo entero celebró este amor como si fuera propio. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes románticos a destinos exóticos, fotos adorables en redes sociales que derretían hasta el corazón más frío, muestras públicas de afecto que desbordaban pasión. Parecían la pareja perfecta, un modelo a seguir, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo no todo es color de rosa. Empezaron a surgir rumores de problemas, de celos enfermizos, de diferencias irreconciliables que amenazaban con destruir el idilio. Y lo que muchos temían, finalmente ocurrió, Hande y Kerem anunciaron su separación. El cuento de hadas había llegado a su fin y la decepción invadió a sus seguidores. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Algunos culpaban a las apretadas agendas de ambos, llenas de compromisos y viajes constantes, que les impedían dedicar tiempo a su relación. Otros apuntaban a la presión mediática, que los sometía a un escrutinio constante y les impedía vivir su amor con libertad. Y otros, los más osados, apuntaban a terceras personas, a la sombra de romances prohibidos y traiciones imperdonables. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y llena de matices. Ahora, vamos al grano, las lágrimas de Hande y la presunta culpabilidad de Kerem en el set. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Varias fuentes cercanas a la producción de Sen Kalkap han revelado que durante la última etapa de la serie, la tensión entre Hande y Kerem era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Al parecer, las discusiones eran frecuentes y a veces subidas de tono, con gritos y reproches que resonaban en los pasillos del estudio. Se dice que Kerem, en particular, estaba lidiando con el estrés de la fama repentina y la presión de mantener una imagen perfecta ante los medios y sus fans.
La responsabilidad de ser un ídolo lo estaba consumiendo por dentro. Y aquí es donde entra el drama de las lágrimas. Testigos aseguran haber visto a Ande llorando en varias ocasiones en el set, a veces a solas, en un rincón oscuro, y otras veces consolada por sus compañeros de trabajo. Algunos dicen que se debía a la frustración por las discusiones constantes con Kerem, que minaban su moral y la hacían dudar de su relación. Otros a la presión de tener que mantener la compostura frente a las cámaras, sonreír y actuar como si todo estuviera bien mientras su relación se desmoronaba ante sus ojos. Lo cierto es que Ande, al parecer, no la estaba pasando nada bien. La alegría y el brillo que la caracterizaban se habían apagado, dejando al descubierto una profunda tristeza. ¿Pero por qué Kerem sería el culpable? Bueno, aquí es donde las fuentes difieren y las versiones se contradicen. Algunos dicen que Kerem era demasiado controlador y celoso, que no le gustaba la atención que Ande recibía de otros hombres, ni los halagos ni las propuestas laborales que llegaban a sus manos. Quería tenerla solo para él y eso asfixiaba a Ande. Otros afirman que Kerem era demasiado ambicioso y que priorizaba su carrera por encima de su relación con Ande. Sus proyectos personales y profesionales ocupaban todo su tiempo y energía, dejando a Ande en un segundo plano. Incluso hay quienes sugieren que Kerem pudo haber sido infiel, que cayó en la tentación de otra mujer y traicionó la confianza de Ande, aunque esta teoría nunca ha sido confirmada y se mantiene en el terreno de la especulación. Lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y Kerem se deterioró rápidamente en los últimos meses de la serie. La química que antes era tan evidente se había transformado en tensión y frialdad. Los besos y abrazos parecían forzados, actuados, las miradas ya no brillaban como antes. Era evidente que algo andaba mal, que la magia se había esfumado y que el amor se había convertido en un recuerdo lejano. Ahora es importante señalar que todo esto son rumores y especulaciones, piezas de un rompecabezas incompleto. Ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre los motivos reales de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado dar declaraciones que pudieran alimentar aún más el drama. Han preferido guardar silencio y proteger su intimidad. Sin embargo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras y deja entrever la complejidad de la situación. Después de la separación, ambos siguieron caminos separados. Ande se enfocó en su carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias que la consolidaron como una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Kerem también continuó trabajando en la televisión y el cine, aunque su carrera no ha despegado tanto como la de Ande. Se dice que la ruptura afectó su imagen y que perdió parte del atractivo que lo había catapultado a la fama. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿hay posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Algunos fans siguen manteniendo la esperanza, aferrándose a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver, de superar los obstáculos y de renacer de las cenizas. Otros, en cambio, creen que la ruptura es definitiva y que ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevos caminos y buscando la felicidad en otros lugares. Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar negativamente a una relación. Es difícil mantener una vida privada cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada y juzgada por millones de personas. Y eso, sin duda, puede poner mucha presión sobre una pareja y desgastar incluso el amor más sólido. Además, es importante recordar que Ande y Kerem eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Estaban en pleno ascenso en sus carreras y tenían mucho que aprender sobre el amor y la vida en general. Es natural que hayan cometido errores, que hayan tenido diferencias y que no hayan sabido cómo manejar la situación. Lo importante es que hayan aprendido de sus experiencias y que hayan seguido adelante con sus vidas, convirtiéndose en personas más maduras y sabias. Ahora, volviendo al drama del set, es importante señalar que este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos en el mundo del espectáculo. Las jornadas de trabajo son largas y extenuantes, la presión es constante y las emociones están a flor de piel. Es comprensible que a veces haya roces y discusiones. Lo importante es saber cómo manejar estas situaciones, cómo mantener la profesionalidad en el trabajo y cómo separar la vida personal de la laboral. Y en el caso de Ande y Kerem, a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos lograron terminar la serie de manera profesional. Aunque la química ya no era la misma,
cumplieron con sus compromisos y le dieron a sus fans el final que esperaban. Y eso, sin duda, es digno de admiración. Demostraron que a pesar de sus problemas personales, eran capaces de poner su trabajo por delante y de ofrecer un producto de calidad a su público. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. El drama de Ander Erzel, las lágrimas en el set y la presunta culpabilidad de Kerem Bürsin. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó en un drama digno de una telenovela turca. Una historia llena de pasión, celos, ambición y decepción. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Hande y Kerem. Lo importante es que ambos estén bien y que hayan encontrado la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestros dramas, romances y bueno, de todo un poco. Así que no duden en dejarme sus sugerencias y peticiones para próximos vídeos. Así que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros chismes jugosos. Y por supuesto, déjame tus comentarios abajo. ¿Qué opinas de todo este drama? ¿Crees que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Piensas que Kerem fue el culpable de la ruptura? Quiero saber tu opinión. Sus comentarios son el alma de este canal y me ayudan a crear contenido que les guste. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo.